Bueno, muy bien. Muy bien, me regalan otra activadita ahí de cámara para la entrada. Diga qué cosa tengo. Ahí se conectaron más fácil, ¿no? ¿Cómo se dice? Como más suave la entrada. Muy bien, nosotros alcanzamos la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de básicamente lo que era esa selección de personal, ¿correcto? Y decíamos que fundamentalmente priman muchas cosas, ¿no? En la parte de la selección de personal, porque a veces se nos pueden filtrar o se nos pueden colar personas, ¿cierto? Pueden tener en un momento determinado tendencias hacia otras cosas. Alguien me decía, hasta los mitómanos a veces se pueden colar ahí, sí, claro, porque es en una digamos, en esa primera, digamos, reconocimiento de ese personal, uno no se la sabe toda, ¿cierto? Lo mismo que les comentaba lo de la selección de hojas de vida y todo ese tipo de cosas, pues uno tiene que tener cuidado, ¿cierto? O trata más bien, ¿cierto? De elegir al mejor candidato, ¿no? Lo que sucede es que acuérdese que el papel aguanta todo, ¿sí o no? Por eso también son tan importantes esos periodos de prueba, ¿correcto? Porque recuerde que el periodo de prueba a la final, ¿qué es? Eso es para ambas partes, ¿no? Ese periodo de prueba está jugando tanto para que yo como empleado verifique, ¿cierto? Lo que me está ofreciendo el empleador y para el empleador también que se dé cuenta de si en realidad yo sí estoy capacitado para desempeñar ese cargo que en un momento dado me estoy postulando. Eso deberían de hacer con todos los congresistas, ¿sí o no? ¿Cierto? Con todos los senadores deberán de sentar esos meses, por lo menos que no van a dormir allá, porque qué cosa tan irregular. Pero ¿Estamos? no lo hace. Y eso deberían de hacerlo, ¿cierto? A mí me parece que sería fundamental y ahí podrían hacer un poco de filtros en muchas cosas. Lo que pasa es que, recuerden que a la final nosotros los elegimos, ¿no? Que van pegados a una lista de otros, no sé qué, y en el momento, a la final uno no sabe si sí es cierto o no es cierto. Los que pelean son ellos, porque pues igual, mientras uno no esté metido, no va a entender bien cómo es todo ese rol de esas políticas, ¿correcto? Si miramos, ¿cierto? En la parte de esas compensaciones, hay cosas que son fundamentales. Miren que esa compensación le da a uno como la manera de cómo retener a los empleados claves en un momento determinado. ¿Listo? Ustedes saben de pronto que hay un gerente que puede llevar 10 años en una empresa y para llevar 10 años en una empresa ya la empresa ha hecho una inversión bastante considerable y se retira y se va a representar, se va como gerente en otra empresa. Quiere decir que a la final, digamos, las posibilidades de crecimiento que tienen esa otra organización pueden ser mayores de las que le están ofreciendo en un momento determinado en la empresa que está actualmente, ¿cierto? A veces a uno no le interesa ir a cumplir 10 años, sino simplemente si usted quiere hacer otras cosas, pues lo que hace es simplemente se retira y comienza de nuevo, ¿listo? Entonces, nosotros creo que estábamos hablando de los pasos, ¿sí? ¿Hablamos de pasos o no? ¿En cuál quedamos? Sí. Pasos a seguir en el proceso de la selección. De la selección. Correcto. ¿Hablamos de alguno o no? Dice que se establece 20 pasos básicos indispensables en la selección de personal. Y quedamos en A, necesidad de cubrir una vacante. No más. En una plaza, ¿cierto? Una vacante. Muy bien. Seguimos de esa, nada. Nada. Vale, los Nada. puntos ahí como ¿cuál es la idea? Como para tener uno alguna, sí, valga la redundancia, alguna idea de lo que se está refiriendo en un momento determinado, ¿listo? Entonces decimos dos puntos. Se genera, o esta necesidad se genera
al momento de que se le da de baja a algún colaborador, o se despide, ¿no? Porque ya de baja es otra cosa. O se despide a algún colaborador, coma, se descongela una plaza, coma, o se generan plazas nuevas por crecimiento. En otras palabras, vamos a hablar, yo necesito auxiliares. Todos los auxiliares, esa plaza de auxiliares está completa, ¿correcto? O sea, cuando ya la completo, podría decir que esa plaza está congelada. ¿Estamos claros? Sí, señor. En el momento que se retira uno o retiro a uno, descongelar esa plaza mientras vuelvo a ¿qué? A completar el personal que requiere la plaza. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo solamente tenía una oficina y tengo la posibilidad, o de acuerdo a cómo me ha ido, voy a abrir otra oficina, ¿correcto? Cuando yo estoy abriendo esa otra oficina, pues obviamente necesitaré también auxiliares y entonces, ¿qué hago? Descongelo la plaza, ¿cierto? O abro digamos, el proceso de selección. ¿Para qué? Para completar también digamos, los nuevos colaboradores que voy a necesitar en la plaza nueva que se está creando. ¿Estamos claros ahí? Daisy tiene dudas. Sí, profe, me perdí ahí un pedacito. Sí, ¿en dónde se perdió? Cuéntame. Bueno, empezamos, bueno, se genera en el momento en que se despide un colaborador, se descongela una plaza o se generan plazas nuevas y ahí me perdí, profe. Por crecimiento. Por crecimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Básicamente, si tengo una sola sucursal, pues voy a requerir 5 auxiliares. Pero ya habría otra sucursal, ¿correcto? Entonces de pronto voy a necesitar otros 5 auxiliares, lo que quiere decir que tendré que descongelar esa plaza o esa, digamos, que tenía yo de auxiliares para poder contratar los nuevos. Básicamente sería eso. O que se retire uno, ¿cierto? Y tenga que reemplazarlo. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Entonces hablamos de B, solicitud de personal. Dos puntos. Estamos en el, perdón, en 1.2, no sería más bien. Esta se registra por medio de la requisición de personal coma. Esta normalmente la hace el jefe inmediato del departamento al cual pertenece la plaza vacante. ¿Eso qué es? Simplemente pues que la persona que está encargada es ¿cierto? La que debe pasar esa solicitud de personal. Ojo, lo que estoy diciendo no significa que siempre que uno pase una solicitud para un personal nuevo, pues inmediatamente lo van a contratar. De todas maneras, habrá que justificarlo. ¿Correcto? Habrá que justificarlo, ¿no? Sí. Vamos para el tercero. Revisión de la descripción del puesto. Dos puntos. Revisión. Revisión de la descripción del puesto. Dos puntos. El encargado de recursos humanos o de talento humano
coma, revisa la descripción del puesto. Coma, para que con base a esta se pueda determinar la modalidad del proceso. Siguiente, cuarto sería. Sí, señor. Entonces hablamos de recolección de información sobre el perfil requerido. Recolección de información sobre el perfil requerido. Esta se obtiene por medio del descriptor del puesto. Quinto. Profe, ahí en esa descripción también va acorde a la empresa, ¿cierto? Sí, claro. De acuerdo a la empresa, por eso es que es tan importante uno tener, digamos, como esos manuales de procedimiento y ese tipo de cosas, ¿cierto? Donde uno puede establecer qué se requiere en un momento determinado y cuáles son los procesos o los pasos a seguir, ¿correcto? Y es muy importante, yo no sé si de pronto ustedes han estado en una empresa donde les dicen, o les dice uno a los empleados, ¿sabes? Necesito que me diga usted qué hace, ¿correcto? Y la manera como lo hace. Y esos momentos cuando estamos nosotros levantando de pronto manuales de calidad y ese tipo de cosas que están tan solicitado hoy en día, ¿no? Entonces uno hace a través de esa descripción, descriptor. Por eso se habla de descriptor del puesto. ¿Qué es lo que hace la persona nueva que voy a contratar? Por lo menos, ¿qué debe saber para poder yo contratarla para que se desempeñe en ese cargo? ¿Correcto? ¿Es el mismo funciones del cargo? Correcto. Sería básicamente un manual de funciones, ¿cierto? Muchas veces cuando llega a una organización, ¿cierto? Yo necesito este perfil, pero cuando a uno ya lo contrata, ¿cierto? En las organizaciones, valga la redundancia organizada, si bien establecida, lo que se hace es que se tiene un manual de funciones, ¿cierto? Y se le da digamos, al nuevo empleado, ¿no? Para que lo revise y él sepa también, pues también a qué se va, qué es lo que se requiere que haga en esa organización. ¿Correcto? Listo, profe. ¿Algo más? No, no, señor. Entonces sigamos. Muy bien. Entonces decimos el número 5, ¿sí? 5 la E. Análisis sobre eventuales candidatos internos. Recuerde que esa es una de las digamos, dentro del proceso de recolección es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Análisis de qué, profe? Sobre eventuales candidatos internos. Entonces dice 2 puntos. Se analiza si se tienen candidatos para tener en cuenta para un ascenso. ¿Correcto? Entonces, uno puede consultar si hay candidatos internos, pero eso no significa, pues escúcheme bien, que siempre el candidato esté dispuesto a aceptar, así digamos, sí, se le aumente el sueldo, ocupe otra posición, hay unos que no les interesa eso. ¿Por qué creen? Porque conlleva más responsabilidades. Sí, esa puede ser una de las situaciones. ¿Qué más? porque el salario no es el que él espera. Puede ser también, ¿cierto?
Pero hay una bien importante, a ver, échenle cabeza cuál podría ser. Porque a veces no tiene la capacidad para el cargo o le hace falta entrenamiento. Sí, y por qué cuando uno dice no tiene capacidad para el cargo, recuerden que como yo como de talento humano soy el que estoy revisando, ¿cierto? Esa descripción y ese tipo de cosas, y pues yo lo postulo y puedo por error sugerir a una persona que no es. Pero ya hablando de la persona como tal, yo ya les compartí a ustedes quién movió mi queso, ¿no? No, creo que Ah, no. sí ve. Me toca compartirla, son 12 minuticos que son bien interesantes. Y ya les voy a decir, es que pasa es que me siento bien en lo que estoy desarrollando, ¿cierto? Y el temor a poder adquirir nuevas responsabilidades puede que no me dejen mover. ¿Listo? Uno. Dos. Otra situación que se puede presentar es que en el cargo que estoy desempeñando tengo muchas prebendas, ¿correcto? Por parte del personal externo. Les voy a mencionar una situación. En una compañía que yo trabajaba, ¿cierto? En una ocasión necesitábamos un auxiliar para el departamento de contabilidad y había una persona que pues tenía todo el perfil y él era el que despachaba los carros, ¿cierto? En una empresa de transporte de carga, ¿correcto? Dentro de esa empresa de transporte de carga resulta que la persona, cuando llegaba un conductor de afiliado y había, digamos, mercancía para transportar, generalmente escogía, ¿cierto?, que le dieran algodón y el algodón obviamente va a deteriorar el vehículo menos que el hierro, por decir algo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacía este individuo? A los carros de la empresa les daba los transportes de hierro y a los que le botaban la picúa, ¿cierto? O le daban la bonificación, les daba el algodón. Y él más o menos en ese tiempo, me acuerdo que haciendo el análisis, se ganaba más o menos entre 500 y 800.000 pesos diarios, ¿correcto? De acuerdo al nivel de carga que se movilizara. Entonces a él no le convenía, ¿cierto? Porque se le aumentaba de pronto, se le podía doblar el sueldo, pero él decía, a mí no me conviene eso. ¿Estamos? Y alguien me decía, pero es que no está robando la empresa. No, no la está robando, pero pues igual, si uno mira en el contexto de yo darle más, la mejor carga a un personaje porque me está dando dinero a mí, ¿cierto? En otras palabras, me está ¿qué? Pagando. Está sobornando, ¿cierto? Y si me está sobornando, entonces yo sí estoy perjudicando a la organización, ¿sí o no? ¿Estamos Sí. claros? Entonces, ese tipo de cosas también se pueden presentar. Entonces, por eso es que es muy importante también y ver la disposición que tenga la persona para hacer eso, ¿no? Ese trabajo, porque es que hay otros que también, ay, sí, yo quiero ir, pero cuando se le comienza a exigir, entonces ya no quiere irse, ¿cierto? O sea, ya no quiere el cargo. Yo me devuelvo más bien para donde estaba. Entonces, cuando le presenta a uno esa situación, le toca tomar una decisión y generalmente la decisión que uno tiene que tomar es que se vaya más bien porque si no, ¿o no les parece? Sí, profe. Claro. ¿Listo? Entonces, es de eso, ¿cierto? Se supone que usted tiene cuando está en una organización, usted tiene que ir creciendo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Si no hay ese crecimiento, yo pienso que no estamos haciendo nada. ¿Sí o no? Entonces es Sí. importante tener en cuenta esas claves, ¿no? Muy bien. Sexto, o F, no, sexto, pongámosle sexto más bien. Decisión sobre si se realiza un reclutamiento interno o externo. Dos puntos. Esta decisión se toma con base al tipo o clase de puesto que genere la vacante.
Y se tiene también en cuenta el mercado laboral. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Miremos la clase de puestos que hay porque puede ser que dentro de la cuestión haya tanto internos como externos, ¿cierto? Haya posibles candidatos internos o externos. Pero también, ¿qué pasa? Que puede ser que en el mercado laboral, en un momento determinado, le ofrezca a uno personal mejor preparado, ¿cierto? Para desempeñar ese mismo cargo. ¿Estamos? Entonces, generalmente uno, yo me acuerdo de un gerente en una organización que estuve, él decía, siempre hay que traer gente nueva o gente de afuera y cuando uno está en el nivel de pronto de auxiliar o de su jefe, no entiende el por qué. Uno a veces se pregunta, pero ¿por qué traemos gente de afuera si de pronto aquí hay gente que tiene muchas capacidades? Lo que pasa es que internamente esa persona muchas veces ya está llena de ¿qué? De lo que dicen los viejitos. De mañas. Es correcto, ¿cierto? Ya está rienta. Y ese tipo de cosas, entonces hace que la persona de pronto no le rinda. Llega un personaje nuevo a una organización y trae ideas nuevas, trae de otras empresas y qué sé yo. Obviamente, pues igual va a ser evaluado, ¿cierto? Y en un momento determinado, si no cumpla con los requisitos establecidos, pues obviamente también tendrá que tomarse otra decisión, ¿listo? Pero lo que hay que tratar es de, ¿cómo dejamos esto? Como de optimizar los recursos que se van a invertir en un proceso de selección, porque es que ahí también a veces salen unos procesos de selección que son un poco costosos, ¿no? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, el siguiente, entonces, vamos con séptimo, definir las fuentes de reclutamiento. Dos puntos. Esto se define de acuerdo al tipo de puesto. Esto se define de acuerdo al tipo de puesto vacante. Y se plantea una estrategia para saber qué clase de personal se desea atraer. ¿Listo? Entonces, digamos, esas fuentes de reclutamiento también son importantes, ¿no? Mirar a ver, por acá sí les tengo, a ver, qué es. Esa parte del reclutamiento es fundamental, ¿no? Vamos a tratar de compartirles aquí otra parte, reclutamiento, para que también compartamos esto aquí. Bueno, pues ya llevamos 3 minutos de retraso. Vamos a... Españolete.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Aquí tenemos el reclutamiento y selección de personal. Muy bien, me dicen. Bueno, entonces ya llevamos 3 minutos de retraso. Vamos a comenzar. Como os he dicho anteriormente, la videoconferencia de hoy va a tratar sobre reclutamiento y selección 2.0. Lo de 2.0 es mucho presumir, en el sentido de que, como veréis a lo largo de la presentación, no hay nada nuevo bajo el sol, cambian un poco las herramientas, pero poco más. La selección del talento es al igual que siempre. Es decir, poco va a cambiar, salvo, o poco está cambiando, salvo, como digo, las herramientas, sobre todo de reclutamiento, y algunas herramientas como las videoconferencias. Estamos aprovechando estas nuevas tecnologías, como la tarde de hoy, de forma que, bueno, pues se gana tiempo, se evitan desplazamientos, sobre todo para unos primeros contactos. Pero bueno, pidieron que el título fuera videoconferencia selección 0.0, y yo creo que el 2.0 lo podréis aportar vosotras, dado que supongo que sois más jóvenes que yo y posiblemente a lo largo de mi presentación os surja alguna duda o alguna pregunta sobre cómo plantear algunas fases de la selección del talento pensando en este futuro tan importante. Bien, sin más dilación, sigo con la presentación. Como digo, vamos a hablar de este tema, selección del talento, sin más, en términos muy generales. A modo de presentación, sobre todo para... ¿Sí están escuchando bien? Sí, profe, escuchamos la mazamorra. Qué pena, ¿no? Toca cerrar los micrófonos porque de repente que pica vender vendo pescado, vendo aguacates y toda esa vaina, ¿sí o no? Pero bueno, esto hay que hablar. ¿Listo? Aquellas de vosotros que no hayáis asistido a alguna otra videoconferencia, este es un poco un briefing de mi experiencia personal, profesional, de formación de base ingeniero industrial electromecánico, pero los azares de la vida me llevaron a la función a la gestión del talento, a la gestión de recursos humanos, que la he desarrollado en 4 compañías multinacionales a lo largo de casi 36 años. En estos últimos tiempos estoy dedicado un poco más a consultoría y sobre todo a impartir clases tanto presenciales como videoconferencias como la de hoy en algunas universidades y en algunas empresas, en algunas escuelas de negocio. Bien, como digo, a partir de mañana tendréis la posibilidad de recuperar los contenidos de esta presentación y los podéis revisar y releer las veces que queráis, de forma que os servirán de recordatorio a lo comentado en la tarde de hoy. Insisto, sobre todo para Andrea, que has llegado a última hora, plantear las preguntas conforme se os vayan ocurriendo, al margen de que yo la responda de una forma inmediata o la responda al final de la presentación, en función un poco de mi capacidad de atención al chat, de ver que van apareciendo líneas nuevas y, por otra parte, la oportunidad de responderlas. Voy a centrar un poco más. Este va a ser el temario, el sumario de la tarde de hoy. Primero vamos a hablar un poco de la importancia del tema. ¿Por qué la selección del talento es un tema importante? Hablaremos de los activos de una empresa para centrar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de activos y qué tipo de activos son los que vamos a seleccionar. La clave del proceso, que consiste, cuál es el fundamento de ese proceso de selección. El proceso de selección en sí mismo, desde que se hace se detecta la necesidad de cubrir una vacante hasta inclusive después de la incorporación del candidato. Hablaremos un poco del seguimiento después de esa contratación, una conclusión y, como os he comentado, el posible coloquio que estableceremos a través de chat. Importancia del tema. Primero, me gusta siempre arrancar este tipo de videoconferencias con algunas definiciones traídas muy fácilmente a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
para centrar un poco el tema. Dice, selección es la acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas, en este caso vamos a hablar de personas, entre otras, lógicamente es una selección que hacemos entre un colectivo, separándolas de ellas y prefiriéndolas o distinguiéndolas. Es decir, el triaje, la selección, lo hacemos con un criterio de preferencia. Y cuando habla de talento, el diccionario en la tercera acepción habla de persona inteligente apta para una determinada ocupación. Veremos que el talento es algo más complejo que todo eso, pero vamos, es un poco para centrar el tema. Es decir, hacemos un triaje, una clasificación de personas y, lógicamente, nos decantamos por aquellas que mejor encajan en el puesto que queramos cubrir. Y el talento es, como digo, la inteligencia, la aptitud o la persona inteligente. Luego también teníamos mucho que discutir sobre el tema de la inteligencia, lo podemos tal vez debatir en el debate cuando acabe mi presentación. Hago un pequeño paréntesis aquí antes de arrancar con la importancia del tema. En el momento en que veáis que la presentación no responde a vuestras expectativas por alguna razón, indicármelo de forma de poder cambiar, poder corregir el estilo de la presentación, el estilo de la videoconferencia. ¿Y por qué es importante el tema? ¿Por qué es importante la selección? Bueno, pues que en un proceso de selección, primero, estamos hablando de personas. Personas sobre las cuales vamos a emitir un determinado juicio de valor, un determinado criterio, para hacer precisamente ese triaje, esa selección. Selección que va a cambiar su vida, iba a decir casi seguro, no, sí o sí. Y sobre todo, que va a cambiar su vida desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, porque muchas veces ese cambio de trabajo va a implicar a lo mejor un cambio de residencia o por lo menos nos va a mover un poco el escenario al que estamos habitualmente acostumbrados a manejarnos o a manejar a esa persona. Pues básicamente, como digo, estamos hablando de seres humanos, de personas. Y aquí me viene a la memoria la primera recomendación que me hizo el primer jefe que tuve en selección de personal, en selección de talento, que me dijo, tienes que tratar muy bien a los candidatos de una forma exquisita por dos principios, por dos valores, por dos características. La primera es que se trata de seres humanos y no tienes ningún derecho a tratarles mal. Y la segunda, se trataba de una empresa de fabricación de neumáticos, donde empecé a trabajar en recursos humanos. Me dijo, el candidato ha podido acudir a la entrevista, el primer contacto con la empresa, con su coche, si es que tiene coche, en el cual lleva 5 neumáticos, 4 al suelo colocados en los ejes del coche y el 5.º neumático en el maletero, es la rueda de repuesto. Cuando después del tiempo, si le has tratado bien y tiene que ir a cambiar neumáticos y el mecánico le pregunta qué neumáticos le pongo, de esta marca o de la otra, si ofrece nuestra marca y le hemos tratado bien, posiblemente elija nuestra marca. Si le hemos tratado mal, seguro que va a elegir otra marca. Y en cualquier caso va a hacer un efecto de caja de resonancia diciendo que tal compañía le ha tratado muy mal. Entonces yo me sonreí mucho en aquel entonces porque dije, qué perspicacia. El primer razonamiento me parece muy humano, muy lógico. Estamos hablando de personas y no tengo ningún derecho a tratar mal a un ser humano, pero claro, apareció la parte más mercantilista del planteamiento, que era decir, puede ser un cliente y nos podemos jugar la continuidad o la fidelidad del cliente con nuestra marca. Y aquello me hizo sonreír un poco, como digo, en plan de broma, en plan de pues un poco de ironía, Pero cuando al cabo de un tiempo había visto ya casi a 10.000 candidatos, hice la multiplicación de 10.000 por 5, eran 50.000 neumáticos, 50.000 que se podían suceder con continuidad. Y bueno, pues aquello ya me hizo quedarme un poco más serio. Ya no me arrancó aquella sonrisa un poco irónica de decir, vaya, este hombre en qué está pensando. Y yo diría que hay una tercera razón importante. Como digo, pues son personas, pueden ser clientes, pero hay que tratar de bien esa cosa que si lo contratamos a ese candidato y lo hemos tratado mal y el día de mañana llega a ser nuestro jefe, a lo mejor aplica el criterio o el refrán de arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Entonces, ese tercer argumento siempre lo suelo poner. Es decir, primero hay que tratar bien al candidato porque es una persona, un ser humano. Puede ser un
cliente potencial o un cliente real y, sobre todo, el día de mañana puede llegar a ser nuestro jefe. Hecha esta broma para arrancar un poco la videoconferencia, vamos a continuar con el temario. Pero no olvidéis esta pequeña anécdota que os comento sobre el trato que hay que tener con las personas. Y digo esto porque soy consciente de que algunas empresas, por razones o bien de oportunismo o bien por razones de la crisis, por la que sea, el trato que tienen es bastante despótico frente al propio candidato, inclusive con algo tan sencillo como no responderle al proceso de selección ni en un sentido ni en otro, sobre todo no responderle en el sentido negativo, ¿no? Y vamos a centrar el tema, como digo, de los activos de la empresa. Una empresa vale lo que vale el conjunto de sus activos. Es un proverbio muy manido, un proverbio empresarial muy viejo. Una empresa vale lo que vale el conjunto de su plantilla o de sus activos. ¿Y en qué consisten los activos? Pues como supongo que lo habréis tratado a lo largo del máster que estáis cursando en estos momentos, tenemos lo que se llaman activos tangibles en una empresa, que es aquello que se puede tocar, que se puede medir, que se puede pesar, que se puede valorar con dinero, pues como puede ser el propio capital financiero, los inmuebles, si son en propiedad, la maquinaria, los utillajes, herramientas, vehículos, etcétera. Todo aquello que podemos pesar, medir, valorar, que se puede convertir prácticamente en dinero y que a la hora de valorar una empresa, bueno, pues hacemos un escandallo de cuáles son todos los activos físicos, tangibles que tiene esa empresa y les podemos poner un valor para, sumándolos todos, pues calcular el valor de esos activos tangibles. Hay otra serie de activos que cada vez están tomando más valor, más importancia a las empresas, que son los intangibles. Es decir, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, las ideas, los proyectos, los planos, las fórmulas químicas, inclusive la propia marca, que muchas veces tiene la cultura, la reputación, cada vez más cuando se está extendiendo el concepto de responsabilidad social corporativa, bueno, pues cada vez más es más importante para la gente joven ese tipo de activos más intangibles, de más difícil medición, que a la larga se pueden también medir y se pueden valorar, obviamente, pero que cada vez están tomando más importancia. De hecho, en algunas due diligence que se hacen para la adquisición o las fusiones de empresas, esos intangibles empiezan a tomar más peso que el mero peso material de lo que valen los inmuebles, lo que valen los vehículos, la maquinaria, el utillaje, etcétera. En una empresa de software, de una empresa informática, de las que utilizan Internet como base de su negocio, evidentemente la inteligencia, el software, las aplicaciones tienen mucho más valor que los propios ordenadores o que las propias salas o edificios o locales desde donde están actuando, desde donde tienen la sede esa empresa. Insisto mucho en el tema de la reputación. Cada vez más las nuevas generaciones están empezando a aplicar otra serie de valores, de principios que hacen que estos intangibles pesen más. Pero hay un tercer tipo de activos que yo le llamo activos mixtos, es decir, aquellos que son tangibles e intangibles a la vez, en las personas. ¿Y por qué digo tangibles e intangibles? Bueno, las personas, pues lógicamente se les puede medir, la altura, el peso, el color de los ojos, el color del pelo, la complexión física, etcétera. Pero hay una cosa que es más difícilmente medible, que es el talento que acumula. Hasta hace unos años, unas décadas, los conocimientos tenían un gran valor. Hoy en día los conocimientos, primero, son obsoletos y segundo, se pueden adquirir con mucha facilidad. Papá Google nos puede facilitar cualquier tipo de información, cualquier tipo de conocimiento a golpe de clic. Con lo cual aparece ese concepto del talento, algo mucho más intangible, mucho más difícilmente manejable y valorable, pero que lógicamente habrá que tener en cuenta a la hora de valorar la empresa de la que estamos hablando. Ese sumatorio de activos tangibles, activos intangibles y lo que yo llamo activos mixtos nos dará la suma total. Y aquí vuelvo otra vez al refrán o al proverbio empresarial tan manido de que una empresa vale lo que valen sus empleados. Y yo diría que esa es la conclusión primera que podíamos sacar de esto.
Un pequeño paréntesis, ¿alguna dificultad en el seguimiento de mi discurso? ¿Está todo más o menos claro? ¿Tengo que cambiar algo? Decidme, por favor, darme un poco de feedback. Gracias, Andrea. Gracias, Isabel. Todo claro. Lucía, también muchas gracias. Perfecto. Bien. Hecha esta presentación de estos, como digo, de estos activos de la empresa, pasamos a intentar hablar un poco de talento. Ante todo, se puede decir que el talento es un bien escaso. Aquí podemos hablar de lo que comentábamos antes, talento, inteligencia, persona que es capaz para desarrollar un determinado trabajo, una determinada ocupación, etcétera. Lo que parece es que es más difícil hoy en día adquirir talento que adquirir capital económico para desarrollar un proyecto. Esto es algo que cada vez lo veo con más facilidad. Hay una muy buena preparación de base por parte de las nuevas generaciones, pero me entra la duda si un enunciado de la famosa ley de Murphy no tiene su cierta justificación. No sé si conocéis el enunciado clásico de la ley de Murphy, que dice que si estás preparando una tostada en el desayuno con mantequilla y mermelada y se te cae de la mano, la probabilidad de que caiga del lado de la mermelada está en razón directa con el precio de la alfombra. Bromas aparte, lógicamente es el clásico enunciado de esta famosa ley, pero a veces hay un enésimo enunciado que me hace pensar hasta qué punto que el talento sea un bien escaso no es cierto. Hay un enunciado, también cierto tono humorístico, que dice que la cantidad de inteligencia o de talento es constante en el universo y que la población crece indefinidamente. Parece como que si cada vez tocáramos a menos, ya que tenemos que repartir una cantidad fija. Yo soy más optimista que todo eso. Quiero pensar que el talento es innato a la persona y que, lógicamente, cuanto más personas haya en el mundo, más talento habrá, el sumatorio. Lo que pasa es que a veces cuando sales a la calle y ves algún tipo de actuación, pues te entra la duda sobre si Murphy, el famoso Murphy, no tiene razón en este enésimo enunciado de su famosa ley. Como digo, a veces es más fácil encontrar dinero que encontrar la persona adecuada para desarrollar un determinado proyecto. No sé si vosotras estáis ya trabajando en el campo de los recursos humanos, pero si habéis empezado a hacer selección, me podréis confirmar o no si tenéis dificultades para conseguir el talento necesario para cubrir algún puesto. ¿Alguna de vosotras está trabajando ya, está en activo, o por lo menos aunque sea de una forma temporal, en la función de recursos humanos? Así me permito hacer un pequeño paréntesis y descanso un poco del speech. ¿Tenéis alguna experiencia en el trabajo en el campo de recursos humanos? No sé si el silencio es que no o... Como siempre. En este momento estamos en ese proceso y concordamos en que el talento es escaso y pones una cara triste. María Badía se acaba de incorporar a la videoconferencia. Estaba preguntando a la audiencia si alguna de las presentes, de las escuchantes, tiene alguna experiencia de trabajo en recursos humanos. Te has incorporado un poco tarde, pero María, pero mañana, a partir de mañana, contarás con todos los contenidos de la videoconferencia y podrás revisar los textos. Iciar dice que está de administrativa en una empresa. Lógicamente no tocas la faceta de recursos humanos, pero a lo mejor me puedes confirmar si Murphy tiene razón o no tiene razón en ese enésimo enunciado que acabo de mencionar. Dices que quieres llegar a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos, es tu objetivo y para ello la formación este martes. Bueno, espero que por lo menos la conferencia o la videoconferencia de hoy aporte un granito a ese interés por trabajar en recursos humanos. Bien, como decía, mi experiencia personal es que hoy en día es más difícil encontrar el talento adecuado
que la financiación económica para desarrollar un proyecto. Bromas aparte, vamos a dejar a Murphy a un lado. Volvemos otra vez a la definición de talento. No olvidéis que el origen de la palabra, de etimología, viene de la moneda que utilizaban los griegos y los romanos para intercambio de bienes y servicios. Pero, en cualquier caso, es la aptitud o la actitud, la capacidad para el desempeño de un ejercicio o una ocupación determinada, un puesto de trabajo. Una premisa, también, antes de seguir adelante, es que el talento por sí mismo no se tiene, se adquiere, se gana. Aquí he puesto el ejemplo de Rafa Nadal como modelo de que, bueno, pues hay que ser talentoso en el tenis, pero esto no cae como ciencia infusa del cielo, sino que hay que trabajar todos los días para ir adelante. María indica que está realizando unas prácticas de recursos humanos. Bueno, supongo que con estas prácticas podrás confirmar o no ese enésimo enunciado de la ley de Murphy, que mencionaba que la cantidad de inteligencia es constante en el universo y que la población crece indefinidamente. Es una pequeña broma que suelo utilizar para arrancar alguna sonrisa, aunque, como he dicho antes, no la pueda ver a través de mi pantalla. Sigamos con la presentación. Otra premisa también: la diversidad siempre proporciona talento. Queremos talento a empleados que sean clones. Muchas veces tenemos la tentación o la tendencia o la inclinación más o menos natural de contratar a personas que son similares a nosotros. Es decir, hay una especie de acto reflejo en la selección y tendemos a buscar y a contratar a aquellas personas que mejor encajan con nosotros. La diversidad es riqueza, proporciona mucho talento. No contratamos nunca clónicos. Hubo un tiempo de una compañía que ya no existe, Arthur Andersen, una consultora y auditora de mucho prestigio, que se fue al traste de la noche a la mañana por haber hecho unas malas actuaciones en el caso Enron en Estados Unidos, y contrataban todo clónicos, recién licenciados en universidades de prestigio, con buenos expedientes académicos, y además había una especie de uniforme tácito. Todos se vestían con un traje azul, camisa azul clara, corbata azul oscuro. Parecían pequeños pitufos de la serie de televisión conocida. No contratemos crónicos. La diversidad da mucho enriquecimiento a la empresa. Una frase inteligente de Steve Jobs que dice: no tiene sentido contratar a personas inteligentes para después decirles qué es lo que tienen que hacer. Aquí la frase la he repetido entera porque me parece lapidaria. Es decir, hacemos un proceso de selección tremendamente sofisticado para averiguar el nivel de talento que tiene el candidato que vamos a elegir, para luego sentar en la mesa, darle unos manuales y decirle: ya tienes que trabajar con esta metodología, con estos manuales de trabajo. Si contratamos personas inteligentes, hay que dejar que desarrollen esa inteligencia. Y una pregunta que hay que hacerse: ¿estamos contratando a aquellos empleados que nuestros clientes quieren que contratemos? Porque muchas veces con este efecto reflejo nos olvidamos del cliente. El cliente, no olvidéis que es aquel que paga nuestra nómina a final de mes. No se trata de decir eufemísticamente es el rey, el cliente siempre tiene razón, hay que buscar la satisfacción del cliente. No, hay que volar más bajo y ser conscientes de que el cliente es el que paga nuestra nómina a final de mes. Un poco el ejemplo que ponía de tratar bien a los candidatos por el mero hecho de que podían haber venido a la entrevista con su propio coche, con 5 neumáticos de nuestra marca o de otra marca, pero podemos hacer una diferencia. Entonces, pensar siempre en que hay que contratar, sobre todo en el entorno comercial, pero vamos, en cualquier tipo de entorno, contratar a aquellos clientes, aquellos candidatos que van a conseguir que dar satisfacción al cliente y fidelizar al cliente. En las últimas tendencias se ha hablado mucho de personal, recursos humanos, capital social, talento, inclusive está hablando ya de capital psicológico. Bueno, pues me he permitido hacer un pequeño comentario sobre el tema de capital psicológico para que se entienda un poco mejor. Es una ventaja competitiva porque va un poco más lejos del propio capital individual, del capital intelectual que trae el propio individuo, el propio candidato, sino que va un poco asociado
al entorno de trabajo, al clima laboral, a la capacidad de innovación que pueda haber en ese entorno, de cómo se gestiona la diversidad. Es algo que va un poco más lejos de la pura selección del individuo aisladamente considerado, sino que hay que pensar un poco en esa visión más holística, más global de la selección. Por eso está hablando mucho ahora de capital psicológico. Pero en cualquier caso se trata de pura semántica, es decir, ¿qué más me da hablar de personal que de recursos humanos, que de talento, que de capital psicológico? Se quitó la palabra recursos, de recursos humanos, porque parecía que estábamos hablando de recursos materiales, recursos financieros, materias primas. Estamos equiparando a las personas con las cosas, ¿verdad? Y luego se les ocurre a alguien hablar de capital humano. Y bueno, pues el capitalismo tampoco ha quedado demasiado bien parado en los últimos tiempos, con lo cual no sé muy bien tampoco cómo hacer esa definición. Yo creo que al final habrá que volver a los orígenes. Por eso al principio os decía que hablar de selección 2.0 o 3.0 es también una forma de moda, es un eufemismo para intentar dar una nueva definición a las cosas, porque en el fondo estamos hablando de personas. Y yo creo que aquí es donde tenéis que centraros, de seres humanos que, como os he dicho antes, no podéis tratar mal nunca por el mero hecho de que son seres humanos igual que vosotros y no tenéis ningún derecho a tratar mal a esos candidatos. Personas, lo que estamos hablando. No sé si esto os ayuda mucho o no, pero me interesa inculcar ese criterio, porque lo demás, como digo, son semántica, eufemismo, pura verborrea, para intentar adornar más o menos lo que queremos decir, cuando en el fondo lo que queremos decir es eso. Estamos haciendo una selección, talento, capital humano, recursos humanos, estamos haciendo una selección de personas. Y pasamos al siguiente. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Muy bien. Entonces, si analizamos, ¿cierto? Básicamente, pues, fíjese que dentro de lo que es el proceso ese de selección estamos involucrados varios somos los protagonistas, podríamos decir así, ¿sí o no? Dentro de ¿será que la parte administrativa tiene que ver con lo que es la selección del talento? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Claro, ahí entra a jugar ¿qué? Mire que ahí entraría a jugar también lo que tiene que ver con esa cuestión de planeación, que nosotros teníamos allá una parte de lo que estábamos hablando, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, por favor, actívenme las camaritas otra vez y salimos de esta y nos metemos a la otra. Considero importante, pues, que hay que aprender hay que terminar de escuchar al doctor, porque fíjese que ahí nos está dando todo lo que es el complemento de esto que estamos haciendo aquí en talento humano y cómo me va digamos, a influir en el desempeño organizacional. Entonces, pues a mí me parece que esta era y es que la conferencia son 2 horas y pico. ¿Listo? Bueno. No, ¿por qué hace mal la cara, Jennifer? Ya, bueno, está bien. ¿Sí o no? No, mentira. La idea, por eso, es que tómense 10 minuticos para que se estire un momentico y porque ya les veo como cara así de querer echar un tintico mientras conectamos la otra. ¿Listo? Y nos conectamos por el otro enlace. La idea es, y con eso proseguimos, ahí miramos un momentico lo que es la planeación y proseguimos con la videoconferencia para que no se nos corte, porque es que tampoco tiene sentido. ¿Sí me entienden? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Por qué está de majano, Adriana? ¿Qué ves? Dime. ¿Por qué estás de mal genio? No, profe. Bueno, tranquila, vaya.
Nos vemos a las 9:10 para que tengan como que se estiren un poquito también, que es que eso tener ahí 3 horas pegado también es una mamera. ¿Listo? O si quieres seguimos, yo no tengo problema. No me tiras. Vayan. Ya ahorita hablamos otra vez. 10 minuticos. ¿Listo? Bueno, Dios me las bendiga.